la Trinidad en Dios y el hombre. Aquí vino a mí un fariseo y me dijo, Señor y Maestro. En tu discurso nos dijiste que tus discípulos, que difundirán tus verdaderas enseñanzas de vida, deben bautizar a aquellos que realmente han aceptado completamente tus enseñanzas mediante la imposición de manos, es decir, fortalecerlos en el nombre del Padre que es amor, en el nombre del Verbo, que es el Hijo, o sabiduría del Padre, y en el nombre del Espíritu Santo, que es la voluntad todopoderosa del Padre y del Hijo. Pero pienso para mí, si tus discípulos bautizaran solamente a todos los que se habían hecho creyentes en tu nombre o solamente en el nombre del Padre, entonces eso sería un obstáculo para muchas disputas que surgen fácilmente, porque con los tres nombres conceptuales, aunque muy elevados y sagrados, las personas con una comprensión más débil pueden llegar muy fácilmente a la creencia de tres dioses especiales, como tres personalidades divinas. Al igual que la antigua creencia pura en un solo Dios verdadero con el tiempo entre los antiguos egipcios a partir de las muchas características de Jehová creó un número innumerable de dioses, que luego transformaron la imaginación ciega de los hombres en toda clase de seres divinos que existían por sí mismos y tenían un efecto especial. Construyeron templos para ellos y luego también especialmente los adoraba. Pero al mismo tiempo también se hundió en el materialismo más descarado de ese tipo que a menudo atribuía las debilidades humanas más comunes y las pasiones viciosas a las personalidades divinas que se presentaban de esta manera. Con el tiempo, esto también podría volver a ser el caso, por ejemplo después de varios siglos, que las personas más estúpidas y ciegas solo comenzaron a imaginar tres dioses como resultado de los nombres conceptuales más altos escuchados en el bautismo, y entonces ciertamente sea que no pasó mucho tiempo antes de que los tres dioses presentados de esta manera comenzaran a ser adorados en sus templos especialmente construidos. Pero si eso sucede, no pasará mucho tiempo antes de que la gente también comience a honrar a tus discípulos, que se les ha dado a conocer por su nombre, y también a sus sucesores como tú, y a adorar en los templos construidos para ellos. En mi opinión, la forma más fácil y permanente de prevenir esto sería dar a conocer a Dios a las personas con un solo nombre conceptual. ¿Qué dices al respecto? Dije yo, hablaste muy bien y correctamente, pero a pesar de eso no puedo dejar de exhortarlos a todos a que lo hagan, porque bajo los tres nombres conceptuales, la naturaleza de Dios se representa por completo los hombres. Es cierto que, en cierto modo, para un necio, surge una especie de personalidad tripartita divina, pero para permanecer completamente fiel a la verdad más profunda e íntima de todo, no se le puede dar otra forma que como es en realidad. Mira, el hombre fue creado enteramente a la imagen de Dios, y quien quiera conocerse a sí mismo completamente, debe saber y reconocer dentro de sí mismo que él se compone realmente de tres personalidades como si fuera un y único hombre. Tienes un cuerpo físico dotado de todos los sentidos necesarios y de otros miembros y componentes necesarios para una vida libre e independiente, desde los más grandes hasta los más pequeños imaginables. Para el desarrollo del alma espiritual, este cuerpo tiene su propia vida natural en él, que difiere estrictamente de la vida del alma espiritual en todo. El cuerpo vive del alimento material del que se forman la sangre y otros fluidos nutritivos para sus diversas partes. El corazón tiene en sí mismo un mecanismo especialmente animado y tal que debe expandirse constantemente y, luego contraerse nuevamente y, por lo tanto, impulsa la sangre animadora del cuerpo con los otros jugos que surgen de él hacia todas sus partes y también a través de la contracción lo vuelve a tomar en sí mismo para saturarlo con nuevas partes nutritivas y luego expulsarlo nuevamente para nutrir las más diversas partes del cuerpo, en el que también viven innumerables y muy diversas partes como muchos y diferentes espíritus de la naturaleza, que apelan a ellos y para la alimentación y mantenimiento de las
partes gobernadas por tal espíritu toman de la sangre los nutrientes y sustancias necesarios para la conservación, y luego los asimilan a las partes gobernadas por ellos, es decir, las partes gobernadas por sus propios espíritus, y así fortalecen y fortalecen todo el cuerpo. Sin aquella continua actividad propia del corazón del hombre no viviría corporalmente una hora. Mira, el alma nada tiene que ver con esta actividad de vida material, porque no está en absoluto conectado con el libre albedrío del alma y asimismo la propia actividad de los pulmones, el hígado, el vaso, el estómago, los intestinos, los riñones y así sucesivamente de innumerables otros componentes de su cuerpo, que ellos incluso no sabe y por lo que no puede cuidar. Y sin embargo el cuerpo como una personalidad completamente autosuficiente es uno y el mismo ser humano y por lo tanto actúa como si ambos fueran una y completamente la misma personalidad. Pero ¿quién de ustedes puede decir que el cuerpo y el alma son completamente una sola cosa? Pero miremos ahora al alma por sí misma, y encontraremos que también es un ser humano completamente perfecto en sí mismo, que también contiene los mismos componentes que el cuerpo y que en una correspondencia espiritual superior el alma también se sirve de estos componentes anímicos como el cuerpo se sirve de las materiales, aunque, por un lado, el cuerpo y, por otro lado, el alma representan dos personas o personas completamente diferentes, cada una de las cuales tiene una actividad que le es bastante peculiar, de la cual al final ni siquiera saben dar cuenta de cómo y por qué, pero en el fondo del propósito real de la vida, todavía constituyen una sola persona para que nadie pueda decir o afirmar de sí mismo o de cualquier otra persona que no es un solo ser humano sino solo un ser humano doble, porque el cuerpo ha de servir al alma y el alma con su intelecto y voluntad debe servir al cuerpo, por lo que es tan responsable de las acciones para las que se sirvió del cuerpo como de las suyas propias, que consisten en toda clase de pensamientos, deseos, ambiciones y gustos. Pero si miramos más de cerca la vida y la esencia del alma, pronto y fácilmente encontraremos que, como ser humano corpóreo sustancial, no está más elevado en sí mismo que el alma de un mono, por ejemplo. Ciertamente poseería una razón instintiva en un grado algo superior al de un animal común, pero nunca podría alcanzar una comprensión y un juicio libre superior de las cosas y sus circunstancias. Esta facultad superior y realmente suprema del alma, que es completamente similar a Dios, es realizada por una tercera persona puramente esencialmente espiritual, que vive en el alma. A través de él, ella puede distinguir la verdad de la falsedad y el bien del mal y puede pensar libremente en todas las direcciones imaginables y desear con total libertad, por lo que se dedica al espíritu que habita en ella, dependiendo de cómo elige lo puro con su libre albedrío apoyada por él, verdadero y bueno determinado, gradualmente completamente igual, es decir, fuerte, poderoso, sabio y renaciendo en él, lo hace idéntico. Si ese es el caso, entonces el alma es tan buena como un ser con su espíritu, al igual que las partes más nobles del cuerpo de un alma perfecta, las cuales partes del cuerpo en realidad consisten en espíritus de naturaleza corporal muy diferentes, completamente en el cuerpo espiritual sustancial, que podéis llamar la carne del alma, y al final, por tanto, también en lo esencial del espíritu, entre los cuales debe entenderse también la verdadera resurrección de la carne en el día más joven y verdadero, de vida del alma, que tiene lugar luego cuando una persona renace completamente en el espíritu, ya sea aquí en esta vida o algo más laborioso y largo más allá. Aunque un ser humano que ha renacido completamente en el espíritu es solo un ser humano perfecto, su esencia, sin embargo, existe siempre en una Trinidad en sí misma bien distinguible, pero sobre cómo es esto, quiero explicaros a todos vosotros muy claramente, y por eso todos prestad bien atención. Fuente: Gran Evangelio de Juan, tomo 8, capítulo 24.